Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Agradecer su presencia una vez más en la convocatoria de la rueda de prensa del PSOE de Extremadura de cada semana. Bien, hace una hora hemos conocido el dato con respecto a la inflación. Pese a que ha subido una décima, algo que se ha producido, como sabemos, a causa de la retirada de la bonificación de los carburantes, es el nivel más bajo desde noviembre del año 2021. Cosa que nos indica que las políticas que está llevando a cabo el Gobierno van en la buena dirección. Políticas para estar al lado de las familias, al lado de las empresas. Políticas para poner en el centro a las personas. Políticas para acompañar a quienes más lo necesitan. Políticas, en definitiva, para hacer que lo peor de esta crisis no recaiga en los de siempre. Y dos ejemplos muy claros de este tipo de políticas son las de empleo y las pensiones. Cuando hablamos de empleo tenemos que hablar de la reforma laboral, una reforma laboral que está haciendo posible que la contratación indefinida aumente de manera muy importante. Y en Extremadura lo sabemos muy bien. Somos la segunda comunidad autónoma donde más han aumentado los contratos indefinidos en el año 2022. Sin duda, este año 2022 ha sido un buen año para el empleo. 10.000 personas menos en paro, 70.000 personas menos en paro desde que Guillermo Fernández Vara volvió al Gobierno de la Junta de Extremadura. Y no es solo una cuestión de más empleo. Para las socialistas y para los socialistas es muy importante la calidad, hablar de mejor empleo. Porque cuando hablamos de más calidad estamos hablando de más estabilidad, de más seguridad. Estamos hablando de más crecimiento y, en definitiva, de más bienestar. Y para que la calidad en el empleo sea mejor, tenemos que hablar también de salarios más altos. Esa es otra de las grandes prioridades para el Partido Socialista. En Extremadura, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara está trabajando precisamente para que la atracción de inversiones sea una realidad. Realidad que vamos a ver en las próximas semanas, por ejemplo, con la apertura del matadero en Zafra. Proyectos que, como digo, van a permitir mejorar la calidad en el empleo, dar ese salto cualitativo en el mercado laboral en Extremadura, con los salarios y también con algo muy importante, y es que el valor añadido se quede aquí, en Extremadura. Por cierto, tenemos que decir que, como todo lo bueno que ha ocurrido en este país y en esta región en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años, el denominador común es el no del Partido Popular. Tenemos una oposición que, lejos de arrimar el hombro, se ha instalado en ese negacionismo inútil que solo obedece a intereses particulares que están muy lejos de los intereses generales. Dijeron que no a la reforma laboral y son incapaces de ver a Extremadura como una tierra de oportunidades. Aún no sabemos qué ofrecen para nuestro país, aún no sabemos qué ofrecen para nuestra región, porque entendemos que más allá de la crispación no tienen absolutamente nada que decir, no tienen proyecto de país, no tienen proyecto de región, no tienen nada que ofrecer a las ciudadanas y a los ciudadanos. Por otro lado, cuando hablamos de pensiones, sabemos que en estos días las 232.000 personas pensionistas en Extremadura están recibiendo las cartas de su pensión. En cartas como esta, en la que vemos el aumento del 8,5% en las pensiones. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, esta persona en concreto, en diciembre recibió una pensión de 890 euros con 50 céntimos y en este mes de enero esta misma persona ha recibido una pensión de 966,20 céntimos de euro. Es decir, 75 euros más de pensión. Es la materialización de la revalorización de las pensiones, de la subida del 8,5%. Y esto es un ejemplo muy claro de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno socialista. Políticas para evitar, como decíamos al principio, que la inflación recaiga sobre la clase trabajadora. Miren, por primera vez en la historia, el PSOE ha hecho posible la revalorización de las pensiones conforme al precio de la vida. Y esto significa
más dignidad para los pensionistas. Esto significa garantizar el futuro de las pensiones. Esto significa cumplir con el Pacto de Toledo y más justicia para la clase trabajadora. Y miren, esta misma persona, de haber estado gobernando el Partido Popular, de haber estado gobernando Feijóo, hubiese visto aumentada su pensión 2,22 euros, es decir, de 890 euros a 892 euros. 35 veces más es lo que han aumentado las pensiones con el Gobierno del Partido Socialista de lo que hubiese subido con el Gobierno del Partido Popular. Y a esto, aunque pueda resultar sorprendente, el Partido Popular también ha dicho que no. Y entendemos que ha dicho que no por vergüenza, entendemos que ha dicho que no porque a la derecha de este país se le tiene que caer la cara de vergüenza al comprobar que sí era posible, que si se quiere, realmente se puede. Vergüenza le tiene que dar a la derecha de este país porque la subida que planteaban del 0,25% era una verdadera estafa a nuestros pensionistas, a nuestras pensionistas. Por nuestra parte, nada más, a su disposición. Buenos días. ¿Se escucha? Que me da la sensación de que no. En el ámbito nacional, este fin de semana hemos sabido que el Gobierno se plantea la revisión de la ley del solo sí es sí. Parece que no está de todo de acuerdo la ministra del ramo. Queríamos conocer cuál es la postura que tiene el PSOE de Extremadura, si cree necesaria esa revisión ante las consecuencias que ha tenido la puesta en vigor de esa ley. Gracias, Rocío. Hemos conocido efectivamente en estos días que el Gobierno ha tomado la decisión de hacer una revisión de los efectos indeseados que esta ley estaba teniendo. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que esta ley es una buena ley. Es una conquista del movimiento feminista, es abordar las agresiones sexuales desde un punto de vista muchísimo más amplio, dando respuesta a esas reivindicaciones que el movimiento feminista ha ido materializando a lo largo de los años y que pudimos ver con casos muy concretos que movilizaron a todo nuestro país. No obstante, a la hora de legislar, hemos sido capaces de detectar y compartimos la preocupación social que se ha producido a la hora de detectar esos casos y esos efectos indeseables que hemos conocido. Por tanto, trabajo riguroso, responsabilidad es lo que plantea el Gobierno de España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Trabajar con mucho rigor y con mucha seriedad un asunto que afecta a la seguridad de las mujeres. No obstante, decir, es una buena ley, es una ley que se tiene que revisar para mejorar esa seguridad y que da respuesta a las reivindicaciones del movimiento feminista de este país. Muchas gracias.